quiero comenzar haciéndoles una pregunta para compartir la palabra que hoy Dios ha enviado. Y esa pregunta es, ¿cuántos aman a Dios? Ahora va la segunda. ¿Cuántos de los que amamos a Dios sabemos lo que Dios anhela? Hay menos amén. Porque todos amamos a Dios, todos deseamos honrarlo, todos decimos que lo más importante en nuestra vida es el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos lo que Dios anhela, lo que Dios está buscando? Estos días del aniversario yo estaba orando mucho y le decía al Señor, Señor, ya sabemos con la iglesia lo que tu iglesia necesita y en fe vamos a comprar todos esos equipos para equipar la iglesia de obraje, lo vamos a alcanzar, Señor, va a ser un regalo. Pero mientras hablaba esto con Dios, yo le decía al Señor, pero Padre, más allá de este regalo para tu iglesia, ¿qué es lo que pudiésemos regalarte a ti? Algo que no sea material. ¿Qué es lo que pudiésemos darte a ti en el aniversario? Y me acordé de mi esposa porque ella tiene una actitud muy linda cuando llega el cumpleaños de los discípulos de la primera generación, y es que ella averigua más o menos qué le gusta a cada uno de ellos para luego entre todos comprarle un regalo y bendecirlo. Y yo me acuerdo las primeras veces que empezó a hacer esto. Yo soy un poquito más práctico, lo tengo que reconocer. Yo le decía, amor, no, ve y trae algo así, lo que tú crees que es mejor, ¿verdad? Y se lo entregas. Y ella me dijo, no, es que no es así. Hay que saber qué les gusta, ¿no? Y entonces ella averiguaba, e iba a una tienda y hacía pedido de allá a otra tienda y trataba de armar un paquete que pueda ser del agrado del cumpleañero. Y ella me decía, es que si vamos a regalar algo, tiene que ser algo que le guste al cumpleañero. Y bueno, pues ella, gracias a Dios, es la parte detallista del matrimonio, ¿verdad? Y yo me acordé de eso ahora en el aniversario, porque decía, Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que podríamos darte, pero que tú estés buscando? Que tú realmente lo quieras. Y ahí el Espíritu Santo comenzó a llevarme en las Escrituras a ver aquellos anhelos del corazón de Dios. Aquellas cosas que desde el Antiguo Testamento Dios está buscando. Y si las está buscando es porque Él las quiere. Y es porque no hay mucho. Porque lo que hay en abundancia no se busca. Pero hay algunas características que Dios desde la antigüedad está buscando. Entonces, al ver esto, le dije, Señor, ya sé que te vamos a regalar. Vamos a darte cosas que puedan ser el deseo de tu corazón, que puedan ser el anhelo de tu corazón. Así que estaré compartiendo con ustedes a lo largo de algunas semanas acerca de lo que Dios está buscando. Para que tú y yo seamos una respuesta al anhelo del corazón de Dios. Amén. ¿Cuántos quisieran regalarle a Dios algo que haga sonreír el corazón de Dios? Entonces, atento a estos mensajes. Y hoy vamos a comenzar con el primero y vamos a ver una de las primeras cosas que la Biblia menciona que Dios buscó. Y esta es un hombre, una mujer, un niño, un joven, conforme a su corazón. Primera de Samuel nos relata la historia en la que el rey Saúl menosprecia el reinado, menosprecia el llamado, menosprecia a Dios. Y entonces la Biblia registra que Dios busca un hombre conforme a su corazón para que le sirviese en ese lugar. Y literalmente la Biblia dice, y Dios buscó una persona que tenga un corazón conforme al del Señor. Y a ese hombre lo puso como rey. Y su nombre es David. Y vale la pena mirar la Escritura y descubrir
los rasgos que tenía David que hicieron que Dios dijera, este hombre es conforme a mi corazón. Y son muchos, pero hoy voy a compartir con usted 4 de los rasgos más sobresalientes en el corazón de David, para que aprendamos de ello. Y el primero es que David fue alguien que deseaba dar a conocer el nombre de Dios. Miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 17 del 45 al 46. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Qué fue lo que llevó al joven David a enfrentarse a un gigante contra toda posibilidad de victoria? Todos los soldados más fieros, más aguerridos, con entrenamiento, vieron al gigante y se atemorizaron. Pero el joven David vio al gigante, pero hubo algo dentro de él que lo impulsó a pelear. Y en este verso la Escritura revela lo que impulsó a David, porque David dice al final, haré esto y haré aquello y le cortaré la cabeza y todo esto lo haré por fe, para que todo el mundo sepa que hay Dios en Israel. Es decir, David deseaba que el nombre de Dios sea conocido en todas las naciones. Y si para eso tenía que enfrentarse al gigante, él lo iba a hacer. Y si para eso David tenía que sacrificar su juventud, él estaba dispuesto a sacrificarla. Si para eso iba a recibir el menosprecio de sus hermanos, de todo el ejército que se burló de él, no importaba el precio que él tendría que pagar. Pero David había propuesto en su corazón que el nombre de Dios sea conocido en todo el mundo. Y aquí está la primera enseñanza de esta mañana. Una persona conforme al corazón de Dios es alguien que anhela, que desea dar a conocer el nombre de Dios a todo el mundo, sin importar el precio que haya que pagarse. Alguien conforme al corazón de Dios es un apasionado por evangelizar, por hacer discípulos, por llevar el evangelio, porque otros conozcan de Jesús. Porque hoy en día ya no estamos en el tiempo de lanzar las piedras al gigante. En el Nuevo Testamento Jesús nos da una otra estrategia para que su nombre sea conocido. Y esa estrategia es: hagan discípulos, prediquen el evangelio a todo el mundo. Y alguien que está apasionado, que ama a Dios como amaba David, es una persona que tiene el deseo ardiente de que otros conozcan de Jesús. El mundo está repleto de religiosos que dicen: yo amo a Jesús, pero no me interesa lo que los demás hagan con sus vidas. Mientras yo esté bien, mientras a mí me vaya bien, qué bonito. Pero cristianismo es más que egocentrismo, es más que pensar solo en mí. Cristianismo se trata de tener el corazón de Jesús. Y Jesús murió para que todos sean salvos. Y alguien conforme el corazón de Dios es alguien como David, que está dispuesto a hacer sacrificios para que otros conozcan del evangelio. Esta mañana, mientras veníamos trasladando las cosas aquí al campus, me vine con uno de los jóvenes y me contó su testimonio hermoso, impactante, cómo Dios
lo transformó. Y al acabar, él me decía, pastor, y otra de las cosas que más Dios ha obrado en mi vida es que he entendido de que yo no puedo ser tan egoísta, de haber recibido tanto de Dios, tanta restauración, tanto amor, tanta aceptación, tanta bendición, y ahora que le he recibido, no podría ser tan egoísta de quedarme callado. He entendido que yo tengo la responsabilidad de llegar a otros con el evangelio, de hablarles a otros del amor de Dios. Y eso es un corazón apasionado por el evangelismo, un corazón conforme el corazón de Dios. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántos aquí anhelan tener un corazón conforme al corazón de Dios? Próximo domingo, véngase con alguien nuevo. Predíquele el evangelio a sus amigos. Predique el evangelio en las calles, a quien usted pueda, en las maneras que pueda. Nunca se canse de predicar. Y preocúpese si es que vive de recuerdos pasados. Si quizá hoy estoy hablando a un cristiano que ya tiene 20, 30, 50 años de cristiano y vive de recuerdos, sí, cuando yo era joven, cuando yo iniciado, yo predicaba, yo así, pero hoy día no hace, preocúpese. Porque cristianismo no se puede vivir de recuerdos del pasado. Cristianismo es todo el tiempo. No importa la edad que tienes. No importa tus limitaciones. A mí me maravilla porque el mandato de la Gran Comisión y la predicación del Evangelio no es un mandato específico para cierto grupo de personas, para cierta clase social, para cierto llamado, no. El mandato de ir y predicar el Evangelio es para el niño, para el joven, para el anciano, para el adulto, para el soltero, para el casado, para el divorciado, para todas las personas. Es el mandato de anunciar las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que si usted quiere ser alguien conforme al corazón de Dios, sea un apasionado por evangelizar. Hágalo. Pastor, ¿y cómo comienzo? Comience tomando una decisión simplemente. Dios lo va a guiar. Pregúntele a Dios. Me maravilla ver cómo los líderes de cadena, los líderes de célula, todas las semanas está un grupo u otro grupo saliendo a las calles, predicando, haciendo eventos, evangelizando. Es maravilloso. Pregúntele a Dios. Tenemos solo en esta ciudad más de 2 millones, si no me equivoco, de personas que tenemos que alcanzar. Amén. A mí me han dicho, pastor, qué linda está la iglesia, qué grande. Pero yo digo, no, no es nada comparado con la multitud de personas que hay en esta ciudad. Tenemos que seguir conquistando más personas para Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor si están de acuerdo con eso. Pero en segundo lugar, otra característica de un corazón conforme al de Dios se ve en David, porque David era alguien que alababa, que adoraba a Dios con todo su ser, pero también deseaba que los demás también lo hicieran. David no solo deseaba ganar el mundo o que el mundo conociera el nombre de Dios. David expresaba su amor a través de su alabanza y su adoración, y fue tan extraordinario que David fue un instrumento en las manos de Dios para hacer una revolución en la alabanza y en la adoración. Hasta el tiempo de David solo se conocía el tabernáculo de Moisés, pero en David se establece el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David, él quita o deja a un lado, vamos a decir así, los sacrificios de animales para darle al Señor sacrificios de alabanzas. Eso está en el Salmo 27:6. En el tabernáculo de David, la gente no está con esa actitud religiosa, ¿verdad? Como si estuviera en un funeral. En el tabernáculo de David,
la gente aplaudía. Eso está en el Salmo 47:1. En el tabernáculo de David, la gente levantaba sus manos en adoración. Eso está en el Salmo 134. En el tabernáculo de David, la gente gritaba y se gozaba. Eso está en el Salmo 47, en el 1 al 5. En el tabernáculo de David, la gente danzaba, bailaba, se alegraba. Eso está en 2 Samuel 6:16, en el Salmo 149:3. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa, canten, den gritos de júbilo. En el tabernáculo de David, la gente iba a buscar el rostro de Dios. Primera Crónicas 16:10. En el tabernáculo de David, los instrumentos musicales jugaban un rol muy importante para alabar a Dios. Eso está en Primera Crónicas 23:5, Salmo 47:5, Salmo 149:3. Por eso dice, alaben su nombre con danza. Hay dedicado este versículo para la gente religiosa que mira y dice, oh, ¿cómo van a tener gente bailando ahí adelante, ¿no? Alcanzando, sería perfecto si no estuvieran bailando ahí. Pero el Salmo dice, alaben su nombre con danza. Y las del ministerio de danza dicen, alaben su nombre con arpas. Y los arperos, bueno, no hay arpas aquí, ¿no? Canten al son del tamborín, de los instrumentos musicales. Salmo 47:5 dice, subió Dios con júbilo junto con el sonido de las trompetas. Más bien, ministerio de alabanza. Próximo domingo entremos para adorar a Dios. Primera Crónicas 23:5 dice, además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. El tabernáculo de David fue una revolución. David era un apasionado para adorar a Dios. Y Hechos 15:16, hablando del tiempo futuro, dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Por qué? Porque Dios anhela una adoración genuina, sincera. Él no está buscando sacrificios. Él está buscando un corazón genuino y sincero. Y una persona conforme al corazón de Dios es alguien que sabe adorar a Dios en espíritu y en verdad, que lo adora con todo su corazón. Es una persona que cuando adora en la iglesia, piensa en Dios. Y eso parece tan sencillo, pero es muy profundo. Porque hay gente que cuando llega a la iglesia, viene, empieza a sonar la alabanza y lo que está haciendo es pensando en que si ha venido alguien, si no ha venido, a qué hora va a comenzar. Ay, era que Señor me vaya un poquito más allá, aquí no hay mucha sombra. Está en cualquier cosa. Y eso no es alabar a Dios. Alabar a Dios es concentrarte en Dios. ¿Cuántos aquí, esposos apasionados por sus esposas, alguna vez le han llevado serenata a su esposa? Levanten la mano conmigo. Ay, Jesús. Retiro la pregunta. Bueno, somos dos. Yo le llevé, cuando le pedí a mi esposa que fuera, bueno, mi esposa unos días antes en Chile, en la playa con Armandito, ¿se acuerdan de Armandito? Ahí nos fuimos, él cantaba detrás de la pared y yo hacía como fonomímica. Ahí le canté la primera vez. Y la última fue hace unos 4 años ahí en la casa de mi suegra, que nos fuimos con los de primera generación. Para eso están los discípulos, para apoyarnos en todo. Nos pusimos sombreros de charro y desde abajo llevamos uno de los equipos de la red de niños y desde ahí cantamos. Y leemos una serenata a la esposa. Pero mire, cuando uno le canta, ¿por qué cuento esto? Porque cuando uno le lleva serenata a la mujer que ama, pues está pensando en esa persona. Porque imagínense qué triste es que uno vaya a cantarle ahí al amor de su vida con su guitarra, ella salga por la ventana a escucharlo y uno esté pensando, uy, ¿qué será? ¿No? ¿Estará ahí?
estará su mamá, su papá, qué dirá el vecino, creo que mañana tengo trabajo y siga. ¿Ustedes creen que eso la mujer amada lo recibiría bien? No, claro que no. Ahí saldría la gran, ¿verdad? Del balde con agua y listo, la maceta antigua. Pero nosotros somos tan descarados que vamos así a Dios. Oh Señor, tú eres el amor de mi vida, a adorarle, pero estamos pensando en cualquier cosa. Eso no es alabanza. Eso no es adoración. Adoración es un momento para derramar tu corazón, para expresarle cuánto lo amas. Por eso es que los cristianos anhelamos venir y adorar juntos el nombre del Señor. Esta mañana me alegró ver aquí hay dos hermanitas tremendas que se vienen desde allá lejos, casi por la tranca, ¿verdad? Que va hacia los Yungas y ellas vienen acá. Y llegan para amar a Dios, para adorarlo, llegan tempranísimo. Y yo las veo a ellas y digo, Señor, tú me inspiras con ellas. Veo a otro de los muchachos de producción, que se viene desde la ciudad del Alto y hace todos unos viajes para llegar aquí y adorar a Dios. Entonces, no me diga que no puede llegar temprano. No diga eso, no se ponga excusa. Agende su cita con Dios y venga temprano a adorar, a buscar el nombre de Dios, a darle todo su corazón, porque alguien con un corazón conforme a Dios es alguien apasionado por la alabanza y por la adoración. Amén. Pero bueno, tercera característica. David fue alguien que no solo decía amar a Dios, sino era alguien que estaba pensando en Dios. Y le voy a explicar por qué hago esta diferencia. Porque todos decimos amar a Dios, pero no todos pensamos en Dios todo el tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros esta mañana al levantarnos le preguntamos a Dios, Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué yo puedo hacer hoy para ti? ¿Cómo te puedo servir hoy? ¿Cuántos le han hecho esa pregunta a Dios? La mayoría despertamos y es, Señor, gracias por este día, bendíceme, ayúdame, Señor. Y todo es como la ovejita, ¿verdad? Pedimos, ayúdame, bendíceme, socórreme, fortaléceme, y seguimos con el me. Porque todo se trata de nosotros. Porque pensamos en nosotros, no pensamos en Él. Pero David no era así. David de continuo pensaba en Dios. Es más, 2 Samuel, capítulo 7, del 1 al 2, registra algo tremendo. Miren esto, dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó a llamar al profeta Natán y le dijo, mira, yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Y Natán le respondió, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. ¿Qué estaba haciendo David? David pensaba en Dios. Él un día se levantó, vamos a decir que usted está aquí viviendo en la Florida, en el mejor lugar, o en esta zona de aquí arriba que es bellísima, ¿verdad? O en Ayota, donde estaba el teleférico, en una mejor zona, porque él era el rey. David era el rey. Imagínense, tenía todos los lujos, una casa de cedro. Pero este hombre se levantó y en lugar de mirar su casa y decir, bueno, creo que aquí le voy a hacer colocar otra columnita de oro, así, ¿no? Se va a ver un poquito mejor para mi Instagram, ¿no? En vez de pensar en él, David lo que hizo es que miró y luego miró el lugar donde se congregaba la iglesia o se congregaba el pueblo y dijo, llamen al profeta Natán. ¿Cómo yo voy a habitar en un lugar tan precioso y el Dios que me ha dado todo, ahí anda en unas carpas? Perdón, justo vino una carpa por ahí, que se están cayendo sobre la cabeza de los hermanos. Y entonces dijo, ya sé, no. A mí a David Dios no le dijo, hazme un templo. Fue David el que quiso hacer eso para Dios. Y bueno, y Dios lo que le respondió fue a través del profeta Natán, lo siento David, tú no vas a poder, porque tus manos están manchadas con sangre, pero tu hijo me va a edificar templo.
y voy a aceptar esto de tu corazón. Entonces David durante todo su reinado reunió todo lo que pudo. Y cuando vino Salomón, por eso Salomón edificó el primer templo al Señor, en lugar de la carpa donde se reunía. Pero todo esto, ¿dónde nació? En el corazón de un hombre que pensaba en Dios. El Salmo 119 para agradecer. Daniel, otro joven sin tacha alguna, ¿cuántas veces buscaba a Dios al día? 3 veces al día. Y los cristianos somos muy interesantes, porque miramos la Biblia, vemos un Daniel, cómo Dios lo libra, lo ayuda, lo pone en lugares de eminencia. Decimos, Señor, hazme como Daniel. Y yo me imagino a Dios decirnos desde el cielo, ok, entonces ora 3 veces al día. ¿Verdad? Porque queremos el resultado, pero no queremos pagar el precio. Vemos a un rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Señor, yo quiero ser conforme a tu corazón, pero ya llevo una semana sin orar. Y no se puede. Y quizá alguno dice aquí, pastor, pero es que para usted es facilito, usted es pastor, usted debe vivir orando. No, mira, Daniel, ¿qué era? Era un gobernante. Daniel no era pastor. Daniel no estaba en el ministerio en tiempo completo. Daniel era un gobernante en el pueblo de Babilonia, un pueblo pagano. Así que tampoco es que Daniel trabajaba en la iglesia. Daniel tenía muchas ocupaciones, era parte de una corte. Pero a pesar de eso, 3 veces al día oraba. David tampoco era alguien que se dedicaba solamente a la adoración a Dios. David era el rey de una nación. ¿Hay algún presidente por aquí? ¿Algún rey tal vez? Imagínense lo que es gobernar una nación. Si nos volvemos locos con la empresa, o nos volvemos locos con los hijos, y lo que será gobernar una nación entera de millones de personas. Y David era rey, pero a pesar de ser rey, él dice 7 veces te he buscado. Con razón era alguien conforme al corazón de Dios. Amén. Y ahí hay un desafío para nosotros. Si queremos ser conforme al corazón de Dios, tenemos que pensar en Dios. Haz de tu comunión tu máxima prioridad. Y luego cuando salgas a vivir en la vida, en la calle, pero sal con Jesús, sal con Dios. No crees para ti mismo un cristianismo religioso de que Dios esté el domingo y entre semana yo hago mi vida y vengo el domingo a arrepentirme. Eso es una religiosidad que nos han metido en la cabeza, pero eso no es cristianismo. Cristianismo es vivir las 24 horas consciente de Dios. Vivir conscientes que estamos en la pupila de Dios las 24 horas. Y si tú hicieras eso, tu vida sería otra historia. Un pastor decía así, si todos nosotros viviéramos conscientes de que Dios está todo el día con nosotros y pensando en Dios, haríamos muchas cosas que no hacemos y dejaríamos de hacer otras que sí hacemos. Por ejemplo, decía, si tú salieras con tu novia, con Jesús al lado, te aseguro que tú no harías cosas que no tienes que hacer. Con Jesús al lado, Dios guarde. El problema es que cuando sales con la novia, dejas a Jesús en la casa. Y luego vuelves, ay Jesús, perdóname, no me ha ido muy bien, te cuento. Pero el problema es que lo dejaste ahí, porque tu cristianismo es religioso. Si tú trabajaras con Jesús al lado, tú no robarías jamás. Tú no estafarías, tú no harías algo malo. Con Jesús al lado tú podrías. Imagínense una persona que trabaja en un negocio de venta y venga aquí alguien, qué sé yo, ¿cuánto vale esta tubería? Sí, 50 bolivianos y me dé 200, bueno, ya no hay 200, creo, ya no estoy seguro, o no se ven muchos de esos por lo menos. 100 bolivianos le deje y se olvide el cambio y se vaya. Alguien que vive un cristianismo religioso lo que puede hacer es mirar esos 100 y decir, ay Señor, gracias, me has bendecido, ¿verdad? Tan necesitado, lo has enviado. Pero ¿tú crees que alguien que viva con Jesús al lado podría hacer eso? Jamás. Alguien que está con Jesús al lado miraría y lo que haría es decir, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Corre a darle alcance a devolver el cambio. No te pertenece. Tu vida sería diferente si pensaras más en Dios. Recuerdo que durante muchos años, en Año Nuevo con los jóvenes,
Hace muchos años atrás pensábamos, bueno, ¿qué hacemos para Año Nuevo? Y amarrábamos globitos, peticiones al cielo y todos, muchos simbolismos para decirle a Dios qué queremos, ¿verdad? Y en la lista siempre estaba la ayuda idónea y la ayuda idónea y la ayuda idónea, ¿verdad? Y nuestras necesidades. Pero un año, mientras yo estaba ahí en una vigilia a las 12 de la noche adorando, de repente yo le hice una pregunta al Señor. Y le dije, ¿sabes, Señor? Todos los años yo vengo aquí a pedirte algo. Pero en estos años nunca he venido a preguntarte qué tú quieres. Y este año nuevo mi vida cambió, porque ese año le dije, ¿sabes, Señor? Este año yo no te voy a pedir nada para mí. Pídeme tú lo que tú quieras. De lo mío, Señor, no hay problema, pero este año, dime tú, ¿qué quieres tú este año conmigo? ¿Qué quieres que haga para ti? ¿Qué es lo que tú anhelas? Y ahí mi vida cambió totalmente. Aprendí a pensar más en Él y menos en mí, y descubrí algo maravilloso. Que aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen como ¿qué? Como añadiduras. Yo no tengo que ir buscando mis añadiduras. Las añadiduras vienen sobre uno, porque yo vivo pensando ¿en quién? En Dios. Es más, yo no tuve que ir a buscar a mi esposa, el Señor me la trajo a la célula. ¿Ah? Para que vean. Dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón. El problema es que muchos vivimos tras los anhelos y las añadiduras, nunca pensamos en Dios. Cambia tu forma de vivir cristianismo. Sé un hombre, una mujer conforme a su corazón. Y en cuarto lugar, para terminar, David fue alguien imperfecto que se aferró a Dios en sus peores momentos. Y para mí quizá este es el aspecto que más ministró mi vida. Porque David no era un hombre perfecto y debido a su perfección era conforme al corazón de Dios. No. La Biblia registra de forma intencional los errores de David. David, ustedes conocen la historia, en un momento fue capaz de mirar por su ventana, codiciar a una mujer que se estaba bañando, llamarla, traer al palacio, aún sabiendo que era esposa de su general, acostarse con esta mujer. Y luego, al ver a la mujer embarazada, mandó a llamar al general allá, lo puso ahí para tratar de encubrir el asunto. No pudo, desesperado, mandó al general al campo de batalla con una carta para que lo mataran ahí en la punta del ejército. ¿Eso hizo David? Sí, eso hizo David. Mira, David no era un hombre perfecto, pero David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fue perfecto, sino porque en medio de su imperfección él amaba profundamente a Dios. Cuando David se arrepintió, el arrepentimiento de David no fue un simple remordimiento. El arrepentimiento de David fue tan profundo, tan serio, realmente fue una metanoia en su vida, un cambio total. A tal punto que la Biblia registra que cuando él ya es ancianito, le traen una mujer joven para que lo caliente, pero la Biblia dice, pero David nunca la tocó. Porque su arrepentimiento fue tan profundo que él después de esa caída se consagró a Dios. Y sabes, en el reino de los cielos, ahí en la galería de los victoriosos, tú vas a encontrar dos tipos de personas. Vas a encontrar unos que son como Daniel, que la Biblia dice no tenía tacha alguna. Excelente. Y ahí estará, porque no tuvo tacha alguna. Pero también encontrarás en esa misma galería a otros, como David, que tuvo errores, cayó, falló, pero se arrepintió y hoy está ahí debido a la gracia de Dios. Encontrarás ahí también a un hombre como Pedro, que fue capaz de prometerle amor eterno a Jesús y unas horas después negarlo 3 veces, volverse atrás, otra vuelta a las redes, pero ahí lo verás en la galería de los victoriosos, porque a pesar que cayó, a pesar que falló, él se arrepintió de todo su corazón y supo levantarse. Y David fue alguien que a pesar que cayó, se levantó. El Salmo 6:4 describe parte de su arrepentimiento. Miren lo que dice: vuelve, oh Señor, y rescátame por tu amor inagotable, sálvame. El Salmo 6:6 dice: estoy agotado de tanto llorar.
Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. Ese fue el arrepentimiento de David. Por eso, arrepentimiento no es remordimiento. Y ahí es donde muchos se aplazan, no cambian porque nunca se arrepintieron. Remordimiento es simplemente reconocer que hiciste mal, decir, ay Señor, se me chispoteó, no, perdón, la próxima no lo voy a hacer. Y la próxima, ¿qué haces? Lo mismo, aumentado y corregido. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, cambio de manera de pensar, de dirección, giro completo. Por eso dice el Nuevo Testamento, el que robaba, ya no robe más. El que mentía, ya no mienta más. Cambio total. Y cuando hay un arrepentimiento sucede lo de David. Te duele, te quebrantas, derramas tu corazón. David decía, he empapado mi cama todas las noches llorando y llorando porque te he fallado. El Salmo 51, 16 al 17 dice, yo con gusto te ofrecería animales para sacrificios, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y por eso David se arrepintió tan profundamente, que aún después de que murió, el Espíritu Santo inspiró en las Escrituras a que digan, se va a volver a restaurar ese tabernáculo de David. Va a quedar registrado que ese hombre era un hombre conforme a mi corazón, no porque nunca pecó, sino porque a pesar de que falló, se supo levantar. Y quizá en esta mañana estoy hablando para alguien que es igual que David, igual que yo, imperfecto. Y tal vez ya Satanás te ha susurrado muchas veces al oído, tú no vales, tú no sirves, tú no mereces. Mira lo que tú has hecho, no vales nada, eres un hipócrita. Estabas yendo hoy día al campus y ahí en pleno auto te has puesto a pelear con la esposa. Hipócrita. Vienes a la iglesia a levantar la mano y todas las semanas has estado metido en problemas, hipócrita. Y Satanás viene como un acusador. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Primera de Juan dice, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiera pecado, recuerde, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Por eso dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Pastor, está tratando de decir que a pesar de mis imperfecciones y mis debilidades, yo puedo ser un día alguien conforme al corazón de Dios. Sí, eso es lo que estoy tratando de decirte. Estoy tratando de decirte que Dios te ama y que en la medida de tu amor por Dios, en la medida de tu arrepentimiento, Dios puede usarte, Dios puede levantarte, Dios puede hacer algo extraordinario contigo. No porque eres perfecto, sino porque amas a Dios. Cada uno tiene sus propias luchas. Me encanta el pasaje donde Jesús dice, ¿por qué miras la paja del ojo del hermano y no echas a ver la viga de tu propio ojo? Porque los cristianos somos muy criticones. Nos gusta mirar el pecado ajeno. Nos gusta señalar al pecador cuando dentro de nosotros arrastramos un montón de vergüenzas. Cada uno tiene sus propias luchas. Fácil es pararse frente a alguien que cayó en fornicación y decir, es que es un fornicario. Pero ¿qué diferencia hace Dios entre un fornicario y un mentiroso? Entre un chismoso y un fornicario. La Biblia habla de los pecados. Y Jesús murió en la cruz por cada uno de ellos. Quizá tú no tienes un problema, qué sé yo, con la ira. Pero tal vez tienes un problema con el chisme. Quizá tú no tienes un problema, qué sé yo, con la honra a los padres, pero tal vez tienes un problema con tu trato con el cónyuge. Cada uno tiene sus propias luchas. Por eso cristianismo no se trata de andar examinando a los demás, se trata de uno buscar ser agradable para Dios y trabajar. Y la obra que he iniciado, dejar que Dios la perfeccione hasta que Él venga. Pero eso sí,
nunca, pero nunca te conformes con tu estado. Porque David se arrepintió y cambió. Entonces tú arrepiéntete, agárrate de Jesús, deja que el Espíritu Santo haga una obra en ti y haz que ese pecado sea parte de un pasado que no se volverá a repetir. Porque eso es arrepentimiento. Amén. Voy a invitar al ministerio de alabanza que pueda pasar aquí adelante. Hoy hemos visto 4 características que hicieron de David un hombre conforme al corazón de Dios. David fue alguien que anhelaba dar a conocer al mundo entero el nombre de Dios. David fue alguien que alababa y adoraba a Dios en espíritu y en verdad. Revolucionó la alabanza, la adoración. David fue alguien que vivía pensando en Dios. Y David también fue alguien que a pesar de sus errores, supo levantarse, supo arrepentirse y cambió. Y qué lindo que no solo en este aniversario, sino que todo el tiempo podamos ser nosotros la respuesta a los anhelos de Dios. Qué maravilloso que esta mañana el Señor esté mirando aquí a la iglesia, buscando a alguien conforme a su corazón y te encuentre a ti. Y pueda mirarte y pueda sonreír. En medio de tanta maldad, en medio de tanta injusticia. Un día yo me levanté, vi las noticias y lo que dice la Escritura, pestes, guerras, la maldad en aumento, violaciones, abusos. Y yo sabía que no podía cambiar eso en un instante. Entonces lo que hice fue postrarme. Y le dije, Señor, yo no puedo hacer nada en este momento para cambiar todo lo que veo. Pero solo me imagino ver tu mirada sobre la tierra sufrir. Entonces empecé a adorar. Y le dije, Dios, si hoy, en medio de tanta situación, puedo de alguna manera cambiar un poco tu manera de ver, sacarte una sonrisa. Lo que hiciste por nosotros valió la pena. Tú puedes seguir cambiando al ser humano, Señor. Pero aunque todo a mi alrededor hoy parezca oscuro, en medio de la oscuridad yo te voy a alabar. Y si estás buscando a alguien conforme a tu corazón, Señor, yo quiero ser ese alguien, cuenta conmigo. Si hay 10 en Bolivia, si hay 100 en Bolivia, gloria a Dios. Pero si no hay nadie, Señor, aquí estoy yo vivo por ti. Yo voy a ir a predicar, yo voy a alabarte, yo voy a pensar en ti, yo voy a hacer tu voluntad, Señor. No importa si para eso tengo que morir a mí mismo, si para eso tengo que renunciar a lo que quiero, no importa. Yo quiero servirte. Y quizás ese día fue un día determinante para el llamado que Dios hizo en mi corazón. Les conté muchas veces, yo caminaba por la Pérez, que quedaba cerca a mi casa en ese tiempo. Lugares por donde antes yo tomaba, salía con los amigos. Pero cuando recibí a Cristo mi mirada cambió, yo miraba. Y a veces me quedaba sentado en alguna placita y me ponía a llorar. Y le decía, Señor, pero ¿cómo es posible? Haz algo, por favor, yo sé lo que es estar así, haz algo. Y uno de esos días, mientras yo le pedía a Dios, Señor, haz algo, Dios me respondió, hazlo tú. Yo simplemente estoy buscando a alguien que quiera hacerlo. Y ahí yo le dije, aquí estoy, Señor. Unos años después, en ese mismo lugar, en la Pérez, donde hay un palo con un reloj grande, unos años después yo estaba con un grupo de jóvenes predicando, un grupo de pandilleros ahí cerquita se nos estaban burlando. Y yo me enojé porque yo también me enojo. Y me enojé y dije, Señor, pero ¿qué onda con estos? Mándales un rayo, Señor, para que despierten de una vez y se den cuenta que esto no es un juego aquí. Los estamos viniendo a salvar y los mendigos se nos burlan. Señor, haz algo, por favor.
Y entonces el Espíritu Santo puso en mi corazón, busca un paralítico. Y yo creo que no dudé. Lo agarré al yeyito que estaba ahí y le dije, ¿ya yo qué? Anda a buscar un paralítico. Me miró, ¿para qué? Y yo qué sé, Dios me dijo que lo buscara, va a traerlo. Y él corrió. Y yo no sé de dónde se inventó un paralítico, pero 5 minutos después lo vi llegar con una sonrisa y un hombre en una silla de ruedas y él sonreía. Y yo lo vi acercarse y dije, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y llegó ahí. Y pues yo sabía lo que teníamos que orar por él. Yo tal vez estaba en segundo año de teología, no sé. Yo miraba al paralítico y trataba de acordarme si alguna vez había leído algo de cómo sanar a un paralítico. ¿Qué hay que hacer primero? Ato al demonio, ato la pierna, desato la rueda. Pero ahí estaba. Y el Espíritu Santo lo único que me dijo fue, dile en el nombre de Jesús, levántate. Así que ahí, mientras todos nos miramos asombrados, solamente pusimos la mano y dijimos, en el nombre de Jesús, levántate. Y ¡pum! Se paró. Y recuerdo que los chicos gritaron, no sé si del susto o del gozo, gritaron. Los pandilleros que estaban ahí burlándose se cayeron de rodillas para recibir a Jesús y empezamos a predicar el Evangelio. Y Dios nos regaló muchas semanas de predicar en las calles, ver cosas preciosas. ¿Sabes? Dios todavía hace milagros extraordinarios. Pero Él está buscando gente que le ame, gente que le crea, gente que piense menos en sí y más en Él.